Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios, presentado por La Causa La Familia Chiriquí. Muy buenas a todos, que Dios les bendiga una vez más. Un placer enorme poder encontrarnos con ustedes acá en su programa Visión Familia de La Causa La Familia Chiriquí. Hoy usted nos está escuchando nuevamente. Gracias a la misericordia de Dios y gracias a esa buena intención que tienen ustedes de seguir escuchando este programa y sobre todas las cosas, muy importante, esa colaboración muy necesaria para que este programa se mantenga de pie, ya que más que nunca están pasando cosas interesantes en el mundo. A veces yo me pongo a pensar y yo digo, oye, pero ¿qué es esto que está sucediendo? Porque resulta que Disney, por su parte, recibe un batacazo en el estado de la Florida verdaderamente tremendo, con una ley que impulsa el gobernador Ron DeSantis para quitarle el estatus de soberanía sobre el parque de Disney. Ellos lo administraban como una especie de condado. Y por otro lado, que esta empresa pierde unos 55 mil millones de dólares, en evidencia esto de que la gente verdaderamente no está de acuerdo con el impulso de la mal llamada progresía. Disney, en una de sus charlas con sus empleados, revela que ellos tienen la intención de meter el 50% de sus personajes LGBT o feministas o cualquiera de estas ramas que ellos llaman progresistas. Entonces, una cosa tremenda que en este anuncio, y por otro lado esa carta anónima que llegó de algunos empleados de Disney que denunciaban hasta incluso una represión por tener una posición política o religiosa diferente al resto, se les estaba tratando de manera diferente. Esto ha llevado a que tenga una bajada verdaderamente tremenda. Esta empresa que ha demostrado que su único propósito es manipular a esos inocentes, es decir, a los niños, para que vayan en esa dirección. Entonces están pasando cosas verdaderamente tremendas y hoy tenemos que compartirle algo muy importante porque tenemos una oportunidad para hacer historia. Ese es el tema de hoy, una oportunidad para hacer historia. Bienvenidos a todos a Visión Familia de La Causa La Familia Chiriquí. En efecto, así es, una oportunidad para hacer historia y esa oportunidad la tenemos todos nosotros por el hecho de que es tiempo de nosotros retomar ese rumbo sano, moral, correcto, ético, que ha sido propio de nuestra cultura en familia. Y nótese, no estoy diciendo de la cultura religiosa, de la cultura evangélica, porque seguimos citando. Esto no se trata de que porque somos grupos religiosos, cristianos, es que estamos queriendo nosotros, como se dice, meter de ceja y ceja, entre ceja y ceja, nuestros conceptos o criterios cristianos. No se trata de eso, es que somos padres de familia, somos una sociedad que ha entendido que la vida se valora y que la moral también se valora, se respeta y se vive. Claro. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en el caso que acabas de citar, hijo, de Disney, donde abiertamente ha hablado de querer poner ese 50% de sus trabajadores personas de esta línea homosexual, etcétera, etcétera. En sus películas. Exacto. Ellos desean incluir el 50% de sus personajes que sean LGBT o feministas o cualquiera de sus líneas. Y el caso no es que nosotros estemos en contra de la decisión que las personas, Así a título personal, valga la redundancia, tomen en querer darle un rumbo a su vida. No es que estemos en contra de ellos por el hecho de que si una persona
independientemente de cuál sea su forma de vida. Pero esa persona tiene la capacidad, tiene el potencial para desempeñar un cargo en una empresa, no hay ningún problema. Cero Bienvenido problema. sea. Así es. ¿Por qué? Porque los puestos se ganan no por fantasías ideológicas. Los puestos se ganan porque realmente hay capacidad, está ese profesionalismo, esa vocación para desarrollar aquella función. Entonces, independientemente de lo que cada uno de nosotros con nuestra vida personal hagamos, siempre y cuando tengamos la capacidad para desempeñar una función, no hay ningún problema. Entonces nosotros no estamos en contra de estas personas en ese sentido, sino de que de lo que estamos en contra es de que aquellos criterios, aquellas fantasías sexuales que tanto a nivel personal, grupal e incluso internacional en el mundo entero, nos encontramos esos ciertos sectores minoritarios, muy minoritarios, que ellos quieren imponer su criterio para que sea una ley de fiel cumplimiento a nivel general. Entonces, en eso sí es lo que no estamos nosotros de acuerdo. Lo que hagan con su vida personal lo respetamos, cada quien sabrá lo que va a hacer con su vida, ¿verdad? Pero no podemos nosotros llevar a un plano general de nuestra sociedad lo que nosotros a nivel personal querramos. Entonces estamos en una oportunidad para hacer historia. El detalle es que usted deja a su bebé, a su niño ahí frente a la televisión viendo, por ejemplo, Encanto, y resulta que es una alabanza al feminismo tóxico, dañino para la sociedad. Entonces, y esto lo promueve Disney, y no solamente eso, sino que Disney, en términos más entendibles, ha hecho así. Ha abarcado todo, ha empezado a comprar canales de televisión, franquicias, como por ejemplo Marvel, National Geographic, o sea, prácticamente que es que ya no hay por dónde escaparse, porque es que todo el material, ahorita mismo que está saliendo para niños, prácticamente que lo está manipulando una empresa que tiene como meta adoctrinar a los niños. Ellos van, como dijo el coro de hombres gay de San Francisco, ellos van por nuestros niños. Y lo dicen, o sea, tan abiertamente, vamos por tus niños, incluso los vamos a convertir en tus enemigos. No te vas a dar cuenta que los estamos convirtiendo en tus enemigos, pero tarde que temprano, tú que eres nuestro enemigo hoy y que vas a ser enemigo de tus hijos, te vas a aliar a ellos porque ellos te van a convencer de que seas su aliado y luego tú vas a estar a nuestro favor. Y le hablan a los padres conservadores. Entonces tenemos un desarrollo tremendo ahorita mismo en el mundo, en donde estamos viendo cambios, porque por otro lado una plataforma, y veía como la página oficial de Netflix Latinoamérica, quien esté detrás de esta plataforma, se me escapa el nombre ahorita mismo de esta persona, publicó y dijo que ellos estaban también comprometidos al 100% con esta mal llamada progresía. Y le ha caído un batacazo de que han perdido 700,000 suscriptores. Hablo de Netflix. 700,000 suscriptores en menos de una semana. Eso fue una caída verdaderamente espantosa. Entonces, por eso digo, hay algo, hay un movimiento en el ambiente, porque por otro lado, se abre otra plataforma que se llama CNN+. Abre empezando abril y ya, cerrando abril, tuvieron que cerrarla porque no funcionó. Yo siento que hay un despertar en medio de la sociedad. La gente, cuando usted hablaba ahorita hace un momento de que no estamos de acuerdo, yo decía, pero es que no somos los dos que estamos aquí detrás de la cámara. Es que es el sentir de la población en general que ya está cansada de que personas que trabajan en este mundo del espectáculo para el entretenimiento, para la distracción, para llevar ese material para los niños, de repente se encuentren metiendo una daga por detrás a los padres. O sea, esto es verdaderamente llamativo y hay que prestarle atención porque estamos frente a una oportunidad para hacer historia. Definitivo. Y entonces, esta oportunidad nosotros tenemos que aprovecharla especialmente porque en uno de los programas que estuvimos presentando,
estábamos hablando de que nosotros, esa generación que estamos ya de 50 años para arriba, nosotros ya somos ese tronco que ya está, por decirlo así, añejo, por los años, por la experiencia. Hueso duro de roer. Sí, nosotros tenemos ese criterio bien formado sobre lo que es la moral, sobre esa moral que se practicaba en nuestros tiempos de nuestra infancia, donde todo era diferente. De 50 años para atrás, la vida era distinta. Sí habían errores, sí habían desliz, como se dice, ¿verdad? Claro que sí, pero no a la manera en la que hoy se está dando en nuestra sociedad. Entonces resulta que nosotros tenemos la oportunidad de inculcar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Tenemos la oportunidad de nosotros inculcarle esos valores que hemos aprendido, que nosotros hemos rescatado de nuestros antepasados, que lo hicieron en una manera muy diferente a lo que se está haciendo. Como digo, sí tuvieron errores, no vamos a, como se dice, a tapar el sol con una mano, pero no hasta el grado donde hoy se ha perdido la decencia. Exacto. En aquel entonces, los programas, los programas de las publicidades se presentaban, las mujeres que presentaban allí estaban vestidas bien decentes. Los concursos de Miss Universo, hace poco viendo un video de eso, verdaderamente que es una carcajada comparado con la desnudez que hay ahora, porque ahora es una pasarela de mujeres desnudas. Exacto. Viendo cómo era antes, bárbaro, o sea, sí, estaban cubiertas prácticamente totalmente. Entonces, anteriormente, la moral era algo bien controlado, dentro de lo correcto, de lo sano, de lo prudente. Claro. Entonces, pero ya hoy no. Hoy entonces prácticamente la pornografía está en las cuñas publicitarias, está en todos los ambientes de las redes sociales, de la televisión, de la radio, incluso donde cantantes tienen una clase de lenguaje tan obsceno, tan inmoral. Totalmente. En nuestros tiempos, yo recuerdo que conocí sobre aquel cantante Pedrito Altamiranda, que cuando se pasaban las músicas de él era en altas horas de la noche. Y yo recuerdo que cuando iban a pasar eso, mis padres me decían, hijo, a acostarse. Y ya era hora de dormir, y de allí para adelante era donde pasaban estos programas. Con aquel contenido que según en aquel entonces era obsceno, no era apto para que los menores lo viéramos. Pero resulta que todo aquel esquema de aquellas, formas un poquito inmorales o indecentes de aquel entonces, oiga, se quedan cortas con lo que hoy día se está pasando. Entonces, todo esto se debe a que necesitamos nosotros darnos cuenta que esto está pasando porque algo está sucediendo en cuanto a esa disciplina de nosotros educar a nuestros hijos, enseñarlo, cómo lo estamos haciendo. Claro. Sí, entonces necesitamos nosotros entender esto y saber de que, como decía hace un momentito, somos esa generación que está ya pasando, pero ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? Si nosotros vemos un texto de la palabra del Señor, nos encontramos a un varón que recibe un ultimátum y le dice el Señor, arregla tu casa, porque de cierto morirás. Así es. Entonces, cuando recibe este ultimátum, este rey llora amargamente por la situación que tenía,
pudiéramos nosotros pensar, quizás no tenía su casa arreglada. Habían tantas cosas giran alrededor de ese texto, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos saber que somos esa generación que debemos preocuparnos, esforzarnos por dejar nuestra casa arreglada. Y cuando digo dejar nuestra casa arreglada, nos estamos refiriendo a dejar huellas en nuestra sociedad, huellas en nuestra comunidad, en nuestro país, donde tenemos esa oportunidad para hacer historia y retomar nuevamente esa forma. ¿Y cómo la vamos a retomar? Enseñando a nuestros hijos, educándolos, dedicándole tiempo para que ellos puedan salir adelante. Porque si nosotros dejamos esto a merced de potencias internacionales, oiga, esto viene feo. Mala cosa, mala cosa. Y yo veo algo, y es que en esos tiempos la chica más cotizada era la que más se tapaba. Hoy en día la chica más cotizada es la que más enseña. Exactamente. De alguna manera, los ingenieros sociales, vamos a llamar las cosas por su nombre, han ido moldeando las ideas, porque es que resulta que antes los chicos no tenían una pantalla portátil con conexión a internet y con multitud, millones y millones y millones de videos y de páginas y de videojuegos que les van moldeando el pensamiento poco a poco para que, oye, yo recuerdo el caso del endemoniado Gadareno. Este tipo andaba desnudo, dice la palabra, y no tenía vergüenza de andar desnudo. Asimismo, tenemos una sociedad hoy en día que prácticamente anda desnuda y no le importa. O sea, parece que casi que es una gloria que entre más enseña mejor. Pero, frente a todo ese asunto, esta Visión Familia al pie del cañón. Como siempre, para llevarles información, y aprovechando esto de al pie del cañón, quiero saludar a mi hermano Guillermo y a su esposa Meli y a su suegra, ahí está Vivalá. Saludar hasta Cioí a mi hermano Dumas Rangel, a su esposa y a sus hijos que siempre están allí. Saludar muy cordialmente a cada uno de los que siempre están ahí escuchando, a mi hermano hasta el área de Dolega, a mi hermano Ricardo del CID y su esposa. El nombre es bastante complejo y siempre se me va la onda. Pero saludo para ustedes que siempre están allí. Muchas gracias por estar con nosotros y a toda esa gente que nos vamos encontrando en el camino que dice, ahí estamos. Ah, son ustedes. Sí, sí, somos nosotros. Ah, qué bueno, qué gusto. Saludos para ustedes. Oye, y también saludamos a toda esa gente de la comarca. Oh, sí. Porque de la comarca nos han llamado reportando sintonía y muy contentos por el contenido de los temas que hemos estado tratando. Así que hasta la comarca, a todos los que nos han llamado, nos han enviado sus mensajes, les bendecimos en el nombre de Jesús. Claro que sí. Oye, y hablando de esas oportunidades de oro que tenemos para hacer historia, resulta que en los Estados Unidos, y a lo mejor usted sospecha que nosotros venimos en esa línea, pero en los Estados Unidos se filtró una información que inicialmente era algo que no se había confirmado y todo lo demás, pero resulta que ha sido confirmado. Y es la filtración de aquel borrador donde los jueces están considerando la posibilidad de eliminar la sentencia Roe versus Wade. La sentencia Roe versus Wade tiene un precedente histórico verdaderamente importante para la nación estadounidense y como lo que sucede en Estados Unidos termina rebotando por acá y por todo el mundo, ya que es la primera potencia, la primera economía, siempre son el top del top en muchas cosas, tomando en cuenta que ahorita mismo hay una competencia fuerte, pero siempre se exportan la cultura y las costumbres de los Estados Unidos y mucha de esa costumbre lamentablemente no es buena. La que es impulsada por los políticos malos lamentablemente no es buena ni es saludable para la sociedad. Pero allá por la década del 70, más concretamente en el año 1971, una señora de nombre Norma Lia McCorvey, que tenía un seudónimo legal, un nombre, en este caso, Jane Road, sale embarazada de su tercer hijo en el estado de Texas y resulta que ella quería abortar, pero en el estado de Texas era penalizado el aborto, es decir, no tenía oportunidad de abortar y ella inicia todo un proceso legal de la mano de dos abogadas, entre ellas una de nombre Sarah Wellington, que empiezan a asesorarle y empiezan a darle ideas y empiezan a mover el caso
hasta que llega esto a los tribunales y pasa toda una serie de cosas. En el estado de Texas, un tribunal le favorece y luego el mismo estado apela a esa sentencia y se forma toda esta revuelta que hoy nosotros conocemos como la sentencia Roe versus Wade. Resulta que en el año 1973, para ser más concreto, el 22 de enero de 1973, esta sentencia finalmente se da. Con una votación de 7-2, los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, haciendo algo que era un hito histórico, lamentablemente para mal, porque más bien le quitaron la función, en este caso a los legisladores, que se elige por votación popular, de que ellos hagan las leyes. El Tribunal Supremo toma esa atribución y sencillamente impulsa en una votación 7-2 esta sentencia Roe versus Wade. Resulta que esta sentencia trae el resultado trágico de que se empieza a legalizar el aborto en muchos estados en los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, del año 73, en donde se legaliza, lamentablemente, empezando el año 73, el 22 de enero, que se legaliza el aborto en los Estados Unidos, empieza esto a rebotar por los diferentes estados empiezan a tratar de meter tipos de leyes para impedir al máximo el aborto. Desde ese momento hasta la fecha, unos 62 millones de bebés han sido abortados en los Estados Unidos. Solamente en la comunidad negra, más de 18 millones de bebés han sido abortados en los Estados Unidos gracias a esta sentencia. Entonces, si usted compara los 18 millones, más de 18 millones de bebés que han sido abortados solamente en la comunidad negra, casi que triplica las cifras del holocausto judío. Es una cosa verdaderamente tremenda. ¿Y cuánto nos escandalizamos? Y no le quito mérito ni crédito, no quiero desvalorizar, fue una cosa horrorosa, pero cuánto la gente se escandaliza cuando escucha el holocausto nazi. Sin embargo, como decía aquella chica del video que pusimos, la sobreviviente del aborto, ese holocausto silencioso prácticamente que nadie quiere prestarle atención. Así es. Resulta que el tiempo pasa y aquella mujer, Norma McCorvey, relata prácticamente 2 años después que aquel alegato que ella había presentado para exigir que se le permitiera el aborto que no se llevó a cabo, gracias a Dios, era falso. Y es que ella fue a pedir el aborto porque ella decía, yo fui violada y quiero abortar. Luego ella dijo, fue totalmente falso, fui mal asesorada por las abogadas. Curiosamente, Sarah Wellington, años después, allá por el año 98, en un discurso que está dando, ella reconoce prácticamente que ella actuó, dice ella, no moralmente, no decentemente correcto en aquel momento. O sea, hubo una manipulación tremenda, se mete cualquier cantidad de entidades de estas que estaban interesadas en el aborto a impulsar esto. Y resulta que esta mujer, Norma Leah McCorvey, más conocida como Jane Roe, a partir del año 1995, después de confesar ella que por las noches tenía muchas pesadillas de bebés siendo atravesados en el corazón por dagas. Imagínense eso. Nosotros en algún momento hablamos de las consecuencias que sufre una madre después que se practica un aborto. No hay madre que pueda decir, mire, yo tengo una vida tranquila, yo vivo feliz. Es más, si yo salgo embarazada de nuevo, lo vuelvo a abortar. Naturalmente quedan asustadas porque es algo que tiene consecuencias incluso psicológicas, psiquiátricas sobre la vida de esta mujer. Resulta que la señora McCorvey empieza a experimentar esta serie de pesadillas con estos bebés que eran traspasados en el corazón por daga, y ella empieza a considerar lo que ella había causado. Y luego ella trata de revertir el efecto de lo que ella había causado y confiesa que había sido mentira lo de la violación, que había sido manipulada y mal asesorada por las abogadas que tenía. Les recuerdo, la señora Sarah Wellington era una de las abogadas, y ella empieza a tratar de revertir los efectos de esta sentencia mortal, porque no hay otra cosa. Y a partir del año 1995,
hasta el 2017, que es cuando ella fallece, se convierte en una activista provida. En el año 91, ella nuevamente salió embarazada y no abortó a ese bebé. O sea, fue una mujer que después de haber hecho lo que hizo, siendo mal asesorada por esas abogadas y por la intención que ella tenía de abortar, reconoce que había cometido un error y decide que se va a convertir en todo lo contrario de lo que en aquel momento fue. Bueno, esta historia yo la quiero concluir por allí porque resulta que hace poquito se filtra ese documento del que le estoy hablando, en donde hay un borrador que dice que se está verificando nuevamente la sentencia Roe versus Wade. Desde el año 2005 se intentó verificar esto porque es algo que no tiene base dentro de la Constitución estadounidense. El argumento que se utilizó para impulsar esto fue basándose en la 14ª enmienda de la Constitución, en donde establece que hay un cierto nivel de privacidad y de libertad, y era totalmente inconstitucional. O sea, el Tribunal Supremo hizo algo fuera de la ley para esto. Resulta que ese borrador ha sido confirmado por un juez en los Estados Unidos. No le estoy diciendo que va a ser derogada la sentencia Roe versus Wade, pero precisamente por eso el tema hoy se llama una oportunidad para hacer historia. Porque resulta que al ser confirmada, significa que la sentencia Roe versus Wade está siendo revisada ahorita mismo. Y esto marca un precedente en la historia de los Estados Unidos, y no solamente allí, sino que le vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Es que resulta que lo que pasa en Estados Unidos termina exportándose al resto de las naciones. Y si lo malo de allá se ha exportado al resto de las naciones, yo creo que estamos frente a una oportunidad para que nosotros podamos presionar a nuestros gobernantes en los países que sea donde esté abierta la puerta al aborto, ya que ha sido basada en falacias, que nosotros podamos presionar para que el aborto vuelva a ser penalizado. Tenemos una oportunidad para hacer historia. Ahorita mismo en los Estados Unidos hay un gran revuelo porque resulta que el Partido Demócrata, que lamentablemente es un partido rendido a este tipo de prácticas, está tratando de impulsar una ley de urgencia para impedir que esta sentencia de Roe versus Wade sea derogada, de manera tal que lo que los jueces hagan con la sentencia Roe versus Wade, devolviéndole al legislativo el poder de decidir, ya que para eso son votados, quede totalmente inhabilitado. Entonces tenemos una oportunidad tremenda de hacer historia. La plataforma Citizen Go está lanzando cualquier cantidad de iniciativas para apoyar esto. Es muy importante que si a su correo le llega un correo, valga la redundancia, invitándole a que usted firme para este tipo de cosas, usted lo puede hacer, porque esto tiene mucha fuerza. Esto que tenemos delante de nosotros ahorita mismo, nosotros tenemos que verlo con buenos ojos, porque esto es algo, imagínense, desde el año 73, y que ahora esto se remueva. Yo creo que tenemos, o sea, algo está pasando. Es que mira, hijo, y todos los que nos escuchan y nos ven, en efecto, así como esta mujer de este litigio fallece, y que ella antes de fallecer reconoce el error de lo que había hecho. Yo creo que es muy importante que nosotros como sociedad, como padres de familia, nosotros podamos reconocer también un error que hemos cometido, y es el error del silencio. Así es. ¿Por qué motivo? Porque con el silencio, con nuestro silencio, con nuestra pasividad, con esa posición neutral, nosotros le estamos dando la razón a una minoría. A una minoría. El silencio cómplice, por así decirlo. Exactamente. A una minoría que ellos hacen un poquito de bulla, un poquito de movimiento y sobre todo respaldados por poderes económicos. Entonces, esa minoría empieza a hacer publicidad engañosa, a meter cifras falsas de estadísticas, vendiendo una mercancía falsa totalmente. Entonces, estas minorías empiezan a hacer esa bulla, ese revuelo, y entonces
la sociedad que es mayoritariamente pro vida y pro familia, totalmente en silencio. Entonces, cuando esto ocurre, allí hay una mayoría entonces. ¿Cuál es la mayoría? Esa minoría que se está pronunciando de manera errónea y frente a una mayoría que está en un silencio absoluto. Entonces, necesitamos nosotros revertir esta forma en la que nosotros hemos estado permitiendo, con nuestro silencio, hemos estado permitiendo que ciertos funcionarios, que ciertas personas públicas estén queriendo imponer situaciones a nivel incluso de nuestras leyes. ¿Y qué pasa con nuestra sociedad? Incluso nosotros como iglesia, porque también como iglesia nosotros tenemos valores familiares que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros defender nuestra familia. O sea, que de la forma que sea, ya como iglesia o como sociedad, de una forma u otra, nuestro silencio está dando un gane a una minoría. ¿Por qué motivo? Recientemente nos encontramos un caso de uno de los compañeros pro vida y pro familia, que este señor de apellido Delgado, que cuando presenta sus estatutos de su movimiento, no vamos a hablar en sí de eso a profundidad, claro. Pero lo que sí queremos citar es que él, dentro de los estatutos que tiene para su movimiento, allí hay uno que habla de específicamente en qué consiste el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y resulta que el Tribunal Electoral le anula esa parte y le dice que eso no va así, que es de otra manera. Entonces, ¿cómo puede ser posible que nosotros, la sociedad entera, que estamos claros que somos pro vida y pro familia, estemos tan calladitos frente a una irregularidad, un abuso de autoridad, un atributo que se están tomando de ahora querer imponer algo que va por encima de la Constitución panameña, del Código de Familia, que nos enseñan que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces ahora nos encontramos un tribunal electoral que dice que esa palabra no puede ir. O sea, como quien dice, esa es una palabra fea, una palabra mala. Eso, como le dice el papá a los niños, eso no se dice. Entonces, así mismo nos encontramos ahora con estos casos. Nos encontramos con ciertas personas que públicamente están diciendo a través de los medios de comunicación televisivos, que también nos encontramos con estos medios de televisión que están apoyando. Vendidos. Sí, que están apoyando la ideología de género, que están apoyando el asesinato en el vientre de la madre. Entonces nos encontramos a personas así que ahorita mismo están diciendo el aborto tiene que legalizarse en Panamá. El matrimonio homosexual tiene que legalizarse en Panamá. Entonces nos encontramos con estas minorías que están atribuyéndose facultades abiertamente claras, pero una mayoría, la sociedad, dentro de la cual estamos nosotros como iglesia también. Nos encontramos una mayoría de padres de familia calladitos frente a esto. Entonces yo creo que estamos en esa oportunidad de nosotros hacer historia. Así es. Es tiempo que nosotros dejemos de escandalizarnos por lo que está sucediendo, pero sin que haya una acción. Exactamente. De nada nos sirve a nosotros sonar pailas, como se dice, hacer una bulla ahorita, pero sin acción.
Esto es, pudiéramos prefigurarlo como dice la palabra, que sencillamente se trata de una nube sin agua, Así es. de un címbalo o de un tambor que resuena, que se escucha fuerte ese tambor, pero por dentro está vacío. Entonces nosotros como sociedad estamos en esa oportunidad de hacer historia, que esta generación que estamos pasando le podamos traspasar a nuestras nuevas generaciones ese criterio moral, razonable, dentro de lo social, de lo ético, de lo moral, valga la redundancia, para que ellos sigan adelante con esto. No, y es algo tremendo y importante que lo dejemos claro, porque es que tenemos que decir las cosas porque es necesario que usted entienda que usted tiene derechos, también tiene responsabilidades como ciudadano, pero usted tiene derechos que porque alguien que habla en la televisión dice que esos derechos tienen que ser vulnerados, usted no se puede quedar callado. O sea, ese silencio que usted pueda adoptar en algún momento cuando sus derechos, sus libertades están siendo vulneradas, ese silencio está provocando que ellos se crezcan. Y como les digo, o sea, todo hay que decirlo porque resulta que el señor José Luis Delgado siguió con esto y hay que decirlo también. El tribunal tuvo que retroceder y reconocer que ese pilar de su movimiento tenía que quedarse tal cual, porque es que no hay un artículo, no hay un inciso, no hay nada en la Constitución panameña que respalde lo que el Tribunal Electoral hacía. El detalle es que nosotros tenemos que ver este tema de Roe versus Wade, de ser derogado, como una oportunidad, porque esto nos dice a nosotros que sí podemos combatir esa tiranía, porque es que resulta que ahora los grandes tribunales supremos están atribuyéndose facultades que no tienen, facultades legislativas, y yo lo siento mucho, pero si ya nosotros lo vivimos aquí con el Tribunal Electoral, en el caso del señor José Luis Delgado, que presenta su tema como, por ejemplo, en este caso, lo que le querían tirar para atrás, el matrimonio reconocido como la única unión entre un hombre y una mujer, y el Tribunal Electoral dice que no, ¿qué es el Tribunal Electoral para que diga que no? ¿No? Y entonces, algo importante allí, ¿qué se está cocinando? Claro. ¿Qué se está cocinando a ven lo ellos interno? A futuro. Sí, exacto. ¿Qué se está cocinando a lo interno de las personas que están detrás del Tribunal Electoral cuando se emite, cuando se emite un documento por parte del Tribunal Electoral? ¿Quiénes son los que firmaron ese documento? ¿Quiénes autorizaron ese documento de algo que va en contra de la Constitución, del Código de la Familia? O sea, que significa que allá hay gato encerrado. Entonces, si el señor José Luis Delgado se hubiera quedado callado, ellos sencillamente hubieran dicho, bueno, ya, aquí ya tenemos un gancho, Exacto. un gancho al hígado, sí. Por citarlo así. Y que sepan los otros que vienen que de aquí no pasa. Exactamente. Entonces, si el señor José Luis Delgado empieza ahora esta lucha de hacer público ese pronunciamiento que hubo por parte del Tribunal Electoral, que los llevó a, como tú citas, los llevó a retroceder en eso, o sea, significa que allí hubo una pretensión, allí hubo una intención premeditada de querer hacer algo. Exacto. Entonces, de no ser que el señor José Luis Delgado se armó de inmediato a defender lo razonable, lo moral, oiga, lo si lógico. No hubiera sido por eso, entonces después entonces ya no sería el Tribunal Electoral. Ahora entonces, ¿qué más vendría? Claro. No, y el detalle es que nosotros tenemos que ver esto con cuidado, porque, miren, la utilización de ese lenguaje muy técnico para referirse a las cosas y terminar mareando al personal es un arma muy común hoy en día. Entonces, por poner un ejemplo, y antes de irme al otro punto, una de las cosas que le decían al señor Delgado es, lo que pasa es que el matrimonio homosexual, que ellos no lo llaman así obviamente, pero tienen su forma, el matrimonio homosexual, para que ustedes lo entiendan, ya es legal en otros países. Oiga,
Y si en otros países deciden que no se bañen, en Panamá lo tienen que prohibir también. Ningún panameño se baña de ahora en adelante porque resulta que en Alemania nadie se baña. Pongo por ejemplo, no estoy diciendo que en Alemania nadie se baña, solamente es un ejemplo. Entonces, no podemos nosotros pensar en que lo que hagan los demás es vinculante con Panamá, Claro. como dijo aquella señora que ni para qué citarlo. No, y aquí es algo importante, hijo. Y mucho ojo, estimada ciudadanía. ¿Por qué? Porque andan convenios interamericanos, andan convenios camuflajeados, con una buena intención, están rondeando a Panamá. Claro. Entonces, en el momento en el que esos convenios sean firmados y ratificados, entonces sí, no hay marcha atrás. Exacto. Estamos, como se dice, listos para la foto. Claro. Si se firman y se ratifican convenios que vienen vestidos de oveja, pero en lo interno son lobos, rapaces, todo lo que hay allí. Entonces, mire lo que sucede con estas personas cuando están en debate, refiriéndonos a aquellos que están en países donde ya ha sido legalizado el aborto, el matrimonio homosexual. Entonces, ¿qué citan ellos? Y por eso es que nosotros hacemos el llamado a la ciudadanía. Ellos citan, sencillamente dicen, pues a nosotros no nos importa lo que ustedes piensen en otros países, porque lo que sí tenemos que decir es que aquí en nuestro país se firmaron y se ratificaron convenios. Y sacan el arsenal ahí. Exactamente. Y nuestros convenios interamericanos, etcétera, nos dicen que el aborto es legal, que el matrimonio homosexual es legal, y por lo tanto a nosotros no nos importa lo que ustedes hagan en otros países, pero aquí se tienen que respetar. Y ellos citan los convenios que hemos firmado. Entonces, precisamente, detrás de la buena bondad aparente que traen esos convenios, y también hacemos un llamado a nuestros diputados, donde sabemos que están haciendo un trabajo bastante fuerte allá por el pueblo. Le hacemos un llamado de que no piensen que todos esos convenios que andan rondando por allí, o incluso proyectos de ley que quieren meter camuflajeado, esto no es cuestión de que, bueno, todo lo que llega a mi despacho lo firmo sin leerlo. Nosotros le pedimos, estimados diputados, que ustedes lean bien lo que ustedes van a firmar, lo que ustedes van a aprobar, léanlo bien, hagan consenso de aquello, porque en el momento en el que Panamá firme y ratifique convenios nocivos, entonces esos convenios, como cita el mismo espíritu de esos convenios, dice que ellos entonces quedan por encima de la Constitución. Sí, señor. Entonces, el país que los firma y los ratifica tiene que adecuarse a esos convenios, por encima de que lo que tenga el país va en contra de lo que ellos traen, pero si lo firmamos, pues ahora tenemos que alinearnos a ello. Sí. O sea que esto nos está diciendo, estimada ciudadanía, que hay un trabajo que hacer. Claro. Hay un trabajo que hacer porque la lucha viene fuerte y tenemos que ayudar, que cuando nosotros muramos, cuando nosotros pasemos ya de esta vida, oiga, que dejemos huellas. Que dejemos huellas, pero huellas para bien de nuestra sociedad. Huellas positivas, claro que sí. Lo que pasa es que lo que hagamos hoy, como estamos sembrando, mañana tenemos que cosechar. Sea para bien o sea para mal, vamos a tener que cosechar. El detalle es que estamos frente a una oportunidad de hacer historia, porque ahora es el momento en que todos aquellos que reconocemos la verdad, y yo quiero citar brevemente el caso de Hungría. En Hungría acaban de pasar las elecciones
de ese país, y resulta pues que contra todos los pronósticos decían que Víctor Orbán, que por cierto es evangélico, iba a perder las elecciones. Miren esto, y es importante que nosotros, pues, ¿y a mí qué me importa Hungría? Oiga, es que lo mismo que sucede en Hungría puede terminar sucediendo acá. Dios quiera que así sea. ¿Qué pasa en Hungría? Se unen 6 partidos contra el Fidesz, que es el partido de Víctor Orbán, presidente. Ya lleva creo que 4 periodos, este sería creo que el 5º, o este va a ser el 4º periodo. No estoy muy claro, pero se unen 6 partidos para ir, o sea, de que lo tumbamos, lo tumbamos. Organismos internacionales como la Open Society de George Soros se armaron, que para el que no lo sabe, George Soros es húngaro también. Entonces se unen para derribar a Orbán y todos los pronósticos era, ahora sí cayó Orbán. Resulta que Orbán saca el 61% de los votos. Okay. Les dio una arrastrada tremenda. De los 199 escaños del Congreso sacó 133 su partido. Lo que significa que el pueblo húngaro, punto y aparte de todas las sentencias, que sepan ustedes que Víctor Orbán tiene ahorita mismo un caso abierto en la Unión Europea por, digámoslo así en términos generales, por homofóbico. Resulta que el pueblo húngaro es el sentimiento, o sea, traslada el sentimiento. El pueblo húngaro sencillamente tiene un gobernante que los representa. Lo que nos dice a nosotros que el pueblo húngaro no quiere este tipo de programas ideológicos. En Hungría está muy, ¿cómo decir esto? Muy apretado las posibilidades que tienen estos colectivos, porque no se les prohíbe que existan, sencillamente en la televisión, a partir de las 10 de la noche, es que ellos pueden hacer sus apariciones y pueden hacer lo que sea. Se prohíbe el adoctrinamiento en las escuelas, cualquier tipo de movimiento publicitario propagandístico antes de las 10 de la noche no puede tener contenido de adoctrinamiento homosexual o en cualquiera de este tipo de cosas. Entonces, si en Hungría, que Hungría es Europa, el pueblo húngaro tiene este sentimiento representado por un presidente que se para, se amarra los pantalones, le dice la verdad al pueblo y el pueblo finalmente lo vota masivamente, tanto que dejan a 6 partidos tendidos en la lona, significa que nosotros podemos hacer historia. Claro. Tenemos una oportunidad y aquí hay un llamado tremendo que nosotros hacemos siempre. Y es que nosotros tenemos que ser vigilantes de a quién le damos nuestro voto. Definitivo. Que es que si usted hoy ve a alguien que está promoviendo abortos y leyes de estas, de corte homosexual, ¿por qué usted le va a dar el voto a esa persona? Miren, en términos generales, yo no conozco un país donde hayan metido estas leyes y haya paz. Estados Unidos es un primer ejemplo. Es que están en disturbios y en situaciones tremendas porque no lleva paz. Esto de que dicen, no, que cuando todos seamos iguales, oiga, todos somos iguales. Lo que pasa es que no tenemos que consentir que unos tengan privilegios por encima de otros, claro, que se le corten los derechos y las libertades a otros para concedérselas a una minoría. Es que yo no sé, resulta que si aquí la mayoría vota a un candidato, ese candidato es el que gana. Entonces, de repente mañana vamos a hablar a calzón quitado. Mañana, si resulta que los votantes del candidato que sacó menos votos en las pasadas elecciones dicen que se sienten ofendidos porque su candidato no llegó a la presidencia y que ellos son minoría y que ellos quieren que su candidato sea el presidente, Nito Cortizo se va a bajar de la silla para complacer a las minorías, me pregunto yo. Claro, definitivo. Es que, en efecto, tenemos un trabajo que hacer, estimada ciudadanía, tenemos un trabajo que hacer en la educación a nuestros hijos, viendo todo lo que se está cocinando a nivel de los países extranjeros, a sabiendas de que todas esas oleadas, eso produce, lo que se da ya es como una onda de expansión. Así es. Que eso produce esa pequeñita oleada que de alguna manera, en alguna magnitud también nos va a tocar a nosotros. Pero lo importante es que cuando esa onda de expansión toque a Panamá, pero que se encuentre con una sociedad panameña que está bien clara en lo que es la moral, en lo que es lo ético, lo razonable. Así es. Y entonces
nosotros, dentro de todo esto, le pedimos su apoyo. Le pedimos su apoyo porque nuestro programa Visión Familia se caracteriza exclusivamente por llevar temas de actualidad que tienen que ver con nuestra familia, realzar los valores éticos, morales y espirituales en nuestra familia. Y hoy en día es lamentable ver cómo hay poderes económicos patrocinando movimientos destructivos para la vida, para la familia. Y entonces no encontramos que haya un movimiento masivo de personas que quieran apoyar los movimientos pro vida, pro familia. Entonces resulta que usted, que es esa tierra fértil, usted que está claro de que programas como estos tienen que seguir al aire llevando esa información. Mire que tenemos ya ahorita en junio el mes de la familia y estamos trabajando para que en ese mes de la familia poder llevar programas que realcen nuestra familia. Todo esto nosotros lo hacemos de gratis, por citarlo así. Nosotros lo hacemos por amor a nuestra sociedad panameña, porque hemos entendido el trasfondo negativo y maligno que se está cirniendo en contra de la familia, en donde están apuntando a nuestros niños. Nosotros estamos claros de que también nosotros tenemos familia de descendientes que están empezando la vida. Entonces, estamos haciendo este trabajo no contando con una remuneración, pero para nosotros es muy importante que usted pueda convertirse en un donante de nuestro programa, porque tenemos compromisos con las emisoras y qué importante, todos los meses nosotros tenemos que cumplir compromisos con ellos porque estamos conscientes de que esto cuesta dinero y necesitamos de su apoyo para que el programa Visión Familia siga adelante, y puede llamarnos a los números de teléfono 6901-9584. Repito, 6901-9584. Y el 6695-3739. No solamente en este sentido, sino si usted tiene, no sé, un comentario, todo lo demás, como siempre, estamos recibiendo estos mensajes acá. Lamentablemente muchas veces no podemos dar los saludos en el momento, pero siempre estamos ahí al tanto. Para terminar, despedirnos de ustedes, verdaderamente quisiéramos quedarnos aquí porque hay muchas cosas más de las que hablar, pero para terminar quisiera decirles, oremos mucho para que estos jueces en Estados Unidos tomen la decisión de avanzar y de declarar inconstitucional esta sentencia de Roe versus Wade. ¿Sabe por qué? Porque unos 90,000 niños al año se salvarían en Estados Unidos de ser abortados. 90,000 niños, son casi 100,000 bebés que vivirían si esta sentencia sencillamente termina siendo eliminada, derogada. Oremos mucho por eso. Esto ha sido Visión Familia de la causa La Familia Chiriquí y nos vemos la próxima semana. Que el Rey les bendiga. Que Dios les bendiga y gracias por estar siempre en sintonía.